En los últimos días, el mundo anglicano ha experimentado un terremoto. El cisma es oficial, pero la noticia, más que anglicana, suena profética para nosotros, los católicos, porque las razones nos resultan inquietantemente familiares. Quédense con nosotros mientras exploramos juntos lo que este cisma nos dice sobre el futuro del catolicismo. En el aparente silencio de las grandes catedrales, ocurrió algo que marcará la historia del cristianismo contemporáneo. En una declaración oficial del 16 de octubre de 2025, el arzobispo Laurent Mbanda, primado de Ruanda y presidente del Consejo de Primados de GAFCON, proclamó que el futuro ha llegado. Con estas palabras, la parte más fiel y tradicional de la comunión anglicana tomó su destino en sus manos, declarándose ya no parte, sino heredera de la verdadera comunión. Es el certificado de nacimiento de la Comunión Anglicana Global, el nuevo organismo eclesial que rechaza la autoridad de Canterbury y basa su unidad exclusivamente en la Sagrada Escritura. Las razones del cisma anglicano no fueron políticas ni económicas, sino profundamente teológicas. GAFCON acusó a los líderes de la comunión de abandonar la palabra de Dios como autoridad final, de alterar la doctrina sobre el matrimonio y la sexualidad, y de aceptar bendiciones y ordenaciones que contradicen la ley divina. Denunció que la disciplina eclesiástica había sido sustituida por el compromiso, que la moral había sido reinterpretada en clave cultural y que la autoridad de Canterbury no había logrado salvaguardar la fe de los padres. Estas son acusaciones que, para un católico fiel a la tradición, resultan familiares. Cada vez que la Iglesia cede a la presión mundana, cada vez que se usa la palabra pastoral para encubrir una debilidad doctrinal, cada vez que se intenta adaptar el Evangelio a la mentalidad del siglo, se gesta una ruptura. Es la historia de una ruptura, pero también de una reivindicación. No hemos abandonado la comunión, declaran. Somos comunión. Un grito que no puede dejar indiferente al mundo católico, pues sus palabras resuenan con un eco inquietante. Cuando una parte del cuerpo eclesial siente que debe elegir entre la verdad y la obediencia, la fractura ya está en marcha. GAFCON, fundada en Jerusalén en 2008 para defender la fidelidad a las Escrituras, se erige ahora como un nuevo centro espiritual para millones de anglicanos. Y mientras Occidente está dividido en cuanto a la moral, África y Asia reafirman la ley de Dios. Es una división que dice mucho y que también nos plantea preguntas a los católicos. ¿Qué sucede cuando la fe se vuelve negociable y la doctrina se adapta a la práctica? Cualquiera que observe el cisma anglicano a través de una lente católica no puede evitar notar una analogía incómoda. Cuando un cuerpo eclesial llega a estar dividido sobre el fundamento de la fe, significa que la crisis no surge de un episodio aislado, sino de una larga erosión de la doctrina. Esto es lo que muchos fieles católicos hoy, especialmente aquellos más apegados a la tradición, temen ver repetido. En el mundo anglicano, la mecha se encendió cuando se relativizó la Escritura, tratándola ya no como una norma inmutable, sino como material para ser reinterpretado a la luz de los tiempos. En nuestro mundo católico, la tentación no es diferente. Se invoca el cuidado pastoral para justificar aperturas que la doctrina no autoriza, y se habla de bendiciones no rituales para situaciones que siguen siendo, en esencia, contrarias a la enseñanza perenne. Fiducia. Supplicans y sus aplicaciones han abierto una herida que muchos todavía sienten palpitar. El problema no es la misericordia, sino su distorsión. Incluso entre los anglicanos, todo comenzó con un lenguaje inclusivo, con el llamado a la bienvenida, con la promesa de una iglesia más cercana a la gente. Pero la bienvenida, desprovista de verdad, se convierte en nada más que complicidad. Esto es lo que GAFCON denuncia con claridad.
No se puede permanecer en comunión con quienes han abandonado la palabra de Dios como autoridad final. Una frase que hoy podría interpretarse también como una advertencia para el catolicismo contemporáneo. El riesgo es que la pastoral, de ser una herramienta para acercar a las personas a Dios, se convierta en un medio para adaptar a Dios a las personas. Y cuando esto sucede, las divisiones surgen rápidamente. Incluso dentro de la Iglesia Católica, las diferencias entre las conferencias episcopales, las tensiones entre el norte y el sur global, y el conflicto entre quienes defienden la tradición y quienes la interpretan en evolución, demuestran que la comunión visible no basta si falta la comunión en la verdad. En el mundo anglicano, lo que parecía impensable hace apenas unos años es hoy una realidad. Un nuevo orden eclesiástico, con una nueva autoridad, una nueva constitución e incluso un nuevo nombre. La Comunión Anglicana Global, fundada oficialmente en octubre de 2025, borró de un plumazo 5 siglos de comunión con Canterbury. No fue solo un gesto simbólico, sino una refundación. GAFCON afirma reordenar la comunión anglicana sobre un fundamento: la Santa Biblia, traducida, leída, predicada, enseñada y obedecida en su sentido canónico y literal. Tras esta fórmula aparentemente eclesiástica, se esconde una revolución: la sustitución de la autoridad histórica por una autoridad percibida como más pura. El arzobispo de Canterbury, la conferencia de Lambeth y el Consejo Consultivo Anglicano ya no son reconocidos. En su lugar, se formó un Consejo de Primados, que eligió a un primus inter pares, un primero entre iguales, pero sin la centralidad simbólica de Canterbury. Fue el nacimiento de una iglesia paralela, que afirmaba no rebelarse, sino proteger. Para un católico es una señal ineludible. Siempre que se percibe que una autoridad eclesiástica es infiel a la doctrina, surge la tentación de refundarla. No se trata de rebelión, sino de supervivencia espiritual. Los fieles quieren permanecer en la verdad, no simplemente dentro de una estructura. Sin embargo, la historia nos enseña que la división siempre tiene un precio. El nuevo orden anglicano nació porque la antigua estructura había perdido credibilidad moral. Pero esto también puede suceder en Roma, si la jerarquía pierde el sentido del depósito de la fe en pos del consenso mundano. Ya se ven signos de cansancio y de sospecha. Diócesis que interpretan las directrices doctrinales de manera opuesta. Conferencias episcopales que se mueven en direcciones divergentes. Fieles confundidos que buscan refugio en comunidades más rígidas o más ortodoxas. En el mundo católico, aún no hemos llegado al punto de quiebre, pero la parábola anglicana es una advertencia profética. Cuando la verdad se percibe como negociable, la comunión se convierte en administración y la unidad se sustenta únicamente en la burocracia. Los anglicanos del sur respondieron refundando su iglesia. Los católicos de todo el mundo deben responder preservando la suya, impidiendo que la rehagan quienes prefieren adaptarla a los nuevos tiempos, en lugar de convertirlos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.